Bien, hoy vamos a hablar del sacramento del matrimonio. Pero vamos primero a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine. Ven, oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fuego de tu amor, para que conozcamos lo que quieres decirnos y seamos capaces de vivir de acuerdo con tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recordemos que en el programa anterior habíamos hablado del matrimonio en general, es decir, el matrimonio común a todo ser humano, de cualquier cultura, de cualquier religión, tal como está en la presencia de Dios desde el principio de la creación. Hoy vamos a dar un paso más y vamos a hablar ya propiamente del sacramento del matrimonio, es decir, el matrimonio en el Señor. Y para entenderlo, para que podamos coger bien el fondo de ese proceso de revelación que ha hecho Dios también respecto del matrimonio, recordemos que ya en el Antiguo Testamento, sobre todo los profetas, nos hablan de las relaciones de Dios con su pueblo, expresándose en términos nupciales, podríamos decir. El pueblo de Israel, digámoslo así, a iniciativa de Dios, recordemos que hizo en el Sinaí una alianza de amor con Dios. Era una alianza de amor a través de Moisés. Y por lo tanto fue una alianza libre. Es muy bueno que nos demos cuenta que en el libro del Éxodo, donde se nos relata, pues Dios a través de Moisés propone al pueblo si quieren hacer alianza. Y el pueblo, evidentemente, en aquel momento ven claro lo que significa hacer alianza con Dios y lo aceptan libremente. Entonces se hace todo un rito, toda una serie de gestos que les hace comprender al pueblo de Israel que se trata de un compromiso serio para toda la vida. Los profetas, tiempo después, se referirán a ese momento de alianza de Dios con su pueblo como el contrato matrimonial, la alianza de un matrimonio. Y en esa alianza matrimonial, el amor de Dios fue un amor fiel, siempre fiel. Y precisamente porque fue un amor, y es un amor grande, profundo, auténtico, es un amor que sabe perdonar, que sabe soportar, y que eso se lo hace sentir al pueblo de muchas maneras. De alguna forma esto ya lo habíamos visto un poco en el programa anterior. Todo aquellos siglos, aquella experiencia de vida del pueblo de Israel en sus relaciones con Dios, expresada, insisto, por los profetas en términos nupciales, estaban también encaminados a preparar lo que significaba el sacramento del matrimonio. Y un detalle interesante que la Iglesia siempre ha visto como una prueba de que efectivamente el matrimonio es bueno y Dios está con el matrimonio, es el hecho de que nos relata San Juan. Recordemos en las bodas de Caná, creo que no hará falta leerlo, lo tenemos en el capítulo 2 del Evangelio de San Juan. Recordaremos que se trataba de unos jóvenes esposos que celebran sus bodas y que a esa fiesta de boda, esa fiesta familiar, gozosa, ahí está Jesús con sus apóstoles y ahí está la Santísima Virgen. Y es en aquella ocasión, a petición, a iniciativa de la Santísima Virgen, ante esa necesidad que se les acabó el vino, que Jesús hace su primer milagro. Pues el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1613, dice que la Iglesia ve en ella, o sea, en este hecho de que estuviera allí Jesús y que hiciera su primer milagro, pues ve en ella la confirmación de la bondad del matrimonio, confirma que realmente el matrimonio es bueno, es querido por Dios, y el anuncio de que en adelante el matrimonio será un signo eficaz de la presencia de Cristo. Un signo eficaz. Será bueno que recordemos que estamos creados por Dios a imagen suya, que es amor, y que por lo tanto lo único que nos hace realmente feliz es el amor. El amor recibido y el amor dado, es decir, saberme amada y saber que yo amo, vivir esa realidad.
Y esto es lo que nos hace feliz. Y precisamente Dios crea un matrimonio para que viva esa realidad para la cual ha sido creado, para amar. Ahora bien, sabemos que con el tiempo pues se introdujeron, debido al pecado, una serie de desórdenes en el matrimonio. Y fijémonos que aquellos desórdenes, estos desórdenes que se introdujeron y que todavía los tenemos hoy en el matrimonio, no son precisamente medios para hacer más feliz el matrimonio, sino todo lo contrario. Por lo cual, Jesucristo vuelve a introducir, vuelve a aceptar, digamos, vuelve a proponer el que el matrimonio retome los orígenes, vuelva a recuperar aquello tal como Dios lo creó. Tenemos un texto que es muy importante en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 19. San Mateo, capítulo 19. Desde el versículo 3. Se trata de un momento en el que a Jesús le hacen una pregunta relativas al matrimonio. Entre los judíos estaba permitido el divorcio. Y preguntan, dice, se le acercaron unos fariseos con propósito de tentarle y le preguntaron, ¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? Él respondió, ¿no habéis leído que al principio el Creador los hizo varón y hembra y dijo, por esto dejará el hombre al padre y a la madre y se unirá a la mujer y serán los dos una sola carne? De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Ellos le replicaron, entonces, ¿cómo es que Moisés ordenó dar velo de divorcio al repudiarla? Díjoles él, por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Y yo digo que quien repudia a su mujer, salvo caso de adulterio, y se casa con otra, adultera. San Marcos añadirá también que la que repudia a su marido y se casa con otro, igualmente adultera. Es decir, el adulterio se puede cometer por uno, por él o por ella. Por lo tanto, fijémonos que aquí Jesús nos dice claramente que el matrimonio, tal como Dios lo quiere, tal como Dios lo creó, y no olvidemos que corresponde a nuestra naturaleza, a lo que requiere en el fondo nuestra naturaleza, es que el matrimonio es indisoluble, porque formarán los dos una sola carne, es decir, un solo ser vivo, no se puede separar porque se mata a un ser vivo. Y es algo que ha unido Dios, y por eso dice lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y otra cualidad del matrimonio que nos dice claramente aquí Jesús, volviendo a los orígenes, es un hombre y una mujer. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. Es decir, no es un matrimonio un hombre con un hombre o una mujer con una mujer. Pero tampoco es un matrimonio tal como Dios lo quería, un hombre con más de una mujer. Dice a su mujer. Por lo tanto, fijémonos que aquí tenemos el matrimonio tal como lo concibe Dios y tal como Cristo lo restablece. Es la unión de un hombre y de una mujer para siempre. Es una unión indisoluble. Es interesante que en este mismo texto, a continuación, los apóstoles le preguntan a Jesús, más bien le comentan a Jesús, si tal es la condición del hombre con la mujer, no conviene casarse. Es decir, parece que los apóstoles, como quizás muchos hoy, consideran que la indisolubilidad del matrimonio es una exigencia irrealizable. Eso parece imposible. ¿Cómo el hombre se puede comprometer para siempre? ¿Cómo la mujer se puede comprometer para siempre? Pero las palabras de Jesucristo son muy claras. Fijémonos que a continuación, en el versículo 11, dice Jesús, Él les contestó, no todos entienden esto, sino aquellos a quienes ha sido dado. Es decir, para entender desde dentro
lo cual quiere decir aceptarlo, estar de acuerdo, ver que realmente es lo mejor. Mientras tenemos el criterio del mundo, mientras vivimos en esa dureza de corazón que ha dicho Jesús, que él fue la causa de introducir el divorcio, es lógico que no se entienda. Pensemos, espero que me entiendan, que San Pablo en la carta a los Corintios habla del hombre animal y del hombre espiritual, en el sentido de el hombre animado, el hombre con las solas luces y fuerzas naturales. Hay cosas que no entiende. Cuando hablo del hombre, la Biblia se refiere al hombre y a la mujer, es decir, el ser humano. Para entender cosas más profundas, cosas que están en sintonía con lo que Dios quiere y que están, por lo tanto, en sintonía con lo que es normal para nuestra naturaleza, pues dado que existe el pecado que ha enturbiado nuestra razón y debilitado nuestra voluntad, requiere una luz superior, requiere la luz de la gracia. Y eso es lo que precisamente Jesús ha venido a traernos. Y es precisamente lo que, diríamos así, la razón por la cual ha instituido este sacramento del matrimonio. Recordemos aquel texto que es muy bonito y que se aplica a todo cristiano, porque fijémonos que en realidad la vida cristiana, sea de casado o sea de soltero, en nuestro contexto cultural y de pecado de una sociedad que no tiene en cuenta la ley de Dios, ser coherente a la vida cristiana no es que sea fácil, para nadie. Pero, en la medida que se acepta el Evangelio, en la medida que se acepta a Cristo en el centro de nuestra vida, y que se vive esa relación de comunión con Cristo que ya se nos dio con el bautismo, las cosas se ven de otra manera y se tiene otra capacidad. Y por eso, en el capítulo 11 del mismo evangelista San Mateo, fijémonos un texto tan conocido, los versículos 29 al 30, que se dirige a todos, nos dice a casados y a solteros: tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, pues mi yugo es blando y mi carga ligera. Vivir de acuerdo con el Evangelio, cuando se vive, insisto, aceptando a Cristo en nuestra vida, viviendo en comunión con Él, recibiendo los auxilios que Él nos da, que son los sacramentos, la vida cristiana no es difícil, no es dura. Porque cuando se la vive auténticamente es una vida de amor, y el amor da alas para vivir. Pues esto mismo ocurre en esta unión del matrimonio. Por eso dice que no todos son capaces, claro que no, porque no todos se abren a la gracia, no todos se abren a la luz del Evangelio, no todos creen coherentemente a Cristo. Cuando se hace esto, el yugo es suave y la carga es ligera. Y alguien diría, bueno, pero es que es un yugo y es una carga. Y yo diría, ¿y qué vida no lleva un yugo y no lleva una carga? No sé, pensemos en cualquier tipo de vida, una vida en una empresa, una vida de un grupo de amigos, una vida cualquier vida de relación con los demás, o incluso sin relación con los demás. Una vida profesional supone un compromiso, supone una carga, supone una coherencia. Si yo tenga la vida que tenga, es decir, tenga la profesión que tenga y tenga el estado que tenga, hago en cada momento lo que me apetece y lo que tengo gana, que quizás eso es lo que pensamos, que no hay yugo y que no hay carga, ¿es una vida feliz esa? Supongo que no. ¿Que están de acuerdo conmigo? Que no. Somos felices cuando amamos y cuando somos amados. Y eso es lo que Dios quiere que exista en el matrimonio cristiano. Un auténtico amor. Un auténtico amor que se sabe aceptar todas las dificultades y que con la ayuda de Cristo se hace suave, se hace blanda, se hace feliz, soportando todas las dificultades. ¿Por qué? Pues porque Cristo nos ofrece su ayuda. Es la carga suya, es la unión con Él. Él nos ofrece su ayuda. Para eso ha instituido el sacramento del matrimonio. De hecho, fijémonos que eso supone ¿qué? Pues supone renunciar al egoísmo. Y supone tomar sobre nosotros
la responsabilidad de la vida que hemos aceptado. No olvidemos lo que dice Jesús también en San Mateo en el capítulo 8, que el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Toda vida responsable lleva consigo afrontar las dificultades, que en el lenguaje de San Pablo en el lenguaje de Jesús es llevar la cruz. Pero llevar la cruz con Cristo y como Cristo, que por lo tanto es una cruz redentora, es una cruz positiva, es una cruz que nos ayuda a crecer. No olvidemos, y pienso que esto tendríamos que pensarlo muchas veces, que el egoísmo es el gran enemigo de nuestra felicidad. El egoísta nunca será feliz, nunca, por más que se lo imagine. El Catecismo en el número 615 nos dice: esta gracia del matrimonio cristiano, esta gracia que da el recibir este sacramento a los contrayentes, dice, es un fruto de la cruz de Cristo, fuente de toda vida cristiana, de toda vida cristiana. Y continúa el Catecismo en el número 1616. Es lo que el apóstol Pablo da a entender diciendo: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Es un texto de la carta a los Efesios que luego leeremos, Dios mediante. Y añadiendo enseguida: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se harán una sola carne. Gran misterio es este. Lo digo respecto a Cristo y a su Iglesia. Es un texto que yo invitaría a los esposos a que lo lean y lo reflexionen y lo mediten. Estamos en el capítulo 5 de la carta a los Efesios, desde el versículo 25. Dice así este texto: vosotros, los maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella. Fijémonos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella. Aquella imagen que veíamos en el Antiguo Testamento de Dios esposo de su pueblo, ahora en el Nuevo Testamento se repite. Es Cristo, Dios hecho hombre, esposo de su pueblo, la Iglesia, el conjunto de todos los pueblos, de todos los bautizados. Y ese amor de Cristo a la Iglesia es tal que le lleva a morir en una cruz por amor a ella. Ese amor de entrega total, dice, es la que el esposo debe mostrar hacia la esposa. ¿Y para qué se entrega Cristo por la Iglesia? Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que buscar el esposo hacia la esposa? Y diríamos que a la inversa también. Es para santificarla, purificándola mediante el lavado del agua con la palabra, a fin de presentársela así gloriosa, sin mancha o arruga o cosa semejante, sino santa e intachable. Los maridos deben amar a sus mujeres como a su propio cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y nadie aborrece jamás su propia carne, sino que la alimenta y la abriga como Cristo a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. O sea, observemos el argumento que nos da San Pablo para que los esposos se amen de esta manera, porque somos miembros de su cuerpo. El cuerpo de Cristo es la Iglesia, nos lo ha dicho la misma carta a los Efesios al principio. Cristo es esposo de la Iglesia y las relaciones que se dan entre Cristo y la Iglesia son unas relaciones de un amor total y fiel en todo sentido. A veces miembros de la Iglesia fallan, es verdad, pero el amor de Cristo hacia la Iglesia nunca falla. Y el amor de la Iglesia a Cristo tampoco falla. Fijémonos que esto lo vemos expresado sobre todo en los santos. Los santos son los miembros genuinos de la Iglesia que se dejan amar por Cristo y aman a Cristo. ¿Y de qué manera es la respuesta de todos los santos a Cristo? Es un amor indivisible y por encima de todo. Y por esto continúa diciendo:
dejará el hombre a su padre y a su madre, lo que nos hace recordando antes el catecismo, se unirá a su mujer y serán dos en una carne. Y el versículo 32 nos dice, gran misterio es este, pero yo lo aplico a Cristo y a la Iglesia. Es decir, observemos que tal como la unión de Cristo con la Iglesia, nos ha dicho aquí que lo que hace es santificar a la Iglesia, purificarla, presentársela ante sí, santa, inmaculada, sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Es decir, hay una gracia que la está santificando que viene de Cristo. Pues dice que esto es lo que ocurre en el matrimonio. Es una unión que santifica, que da gracias especiales que hacen crecer en gracia santificante, hacen crecer a los esposos en santidad, pero también le da gracias especiales precisamente para poder vivir su vida de comunión de amor, su responsabilidad de padres y de educadores de los hijos. Es decir, Dios sabe que es muy importante esa unión, Dios sabe que es trascendente el que la familia sean, digamos, células de amor, células fuertes, unidas, y que es importante para los miembros de la familia y para toda la sociedad. Y también sabe que por lo mismo se ven atacadas. El pecado tiende a crear desorden. Por lo tanto, fijémonos que Dios, pues, instituye un sacramento justamente para ayudar a los esposos a que vivan a fondo su amor y que por lo tanto sean felices, tengan capacidad para perdonarse, para soportarse y para ayudarse en todo momento, porque son miembros de Cristo. Es decir, observemos que la esposa es miembro de Cristo y el esposo es miembro de Cristo. Por lo tanto, lo que el esposo haga a la esposa se lo hace a Cristo. Lo que la esposa le haga al esposo se lo hace a Cristo, porque es un miembro de Cristo. Luego, en la medida que se vive conscientemente esa su unión en Cristo y esa su unión recíproca con Cristo, de ahí se saca la fortaleza necesaria para vivir con alegría, con generosidad y con fidelidad esa entrega mutua que ha tenido lugar en el momento de la celebración del sacramento del matrimonio. Y fijémonos que el matrimonio es sacramento solo si se está bautizado, porque es el bautismo el que nos ha incorporado, San Pablo hablará de nos ha injertado en Cristo y nos ha constituido miembro real de Cristo. Y por lo tanto, en el momento, en la recepción del bautismo, recordemos que también se recibió el carácter, que nos da una capacidad sagrada, digamos, una capacidad sacerdotal, una capacidad de recibir los sacramentos. Hasta tal punto que en realidad podríamos preguntarnos, ¿quiénes son los ministros del sacramento del matrimonio? Porque, a ver, el ministro del bautismo pues es el sacerdote o el diácono, en fin, la persona que bautiza al niño o a la niña. ¿Quién es el ministro en el sacramento de la penitencia? Pues el sacerdote que da la absolución. Pero, ¿quién es el ministro del sacramento del matrimonio? Pues el ministro son los contrayentes. Son ellos los que se administran el sacramento del matrimonio, pero por eso tienen que estar bautizados. Entonces el sacerdote o el obispo o el diácono, ¿por qué se necesitan para la celebración del sacramento? Nos dice el catecismo que el sacerdote es testigo de esa recíproca entrega, de ese consentimiento recíproco que dan los esposos. Pero para la validez del sacramento se necesita también la bendición del sacerdote. Pero no es el que realiza el sacramento. El que realiza el sacramento, es decir, no es el sacerdote el que casa a los novios.
Son ellos los que se casan con la bendición del sacerdote. Por eso fijémonos que es esencial para que se realice realmente el matrimonio que haya un consentimiento libre recíproco. Es decir, que libremente se entregan y libremente se aceptan el uno al otro. Si no hay libertad, no hay sacramento. Y por esto, fijémonos que cuando se busca la nulidad de un matrimonio, a veces la gente dice, esta persona le han anulado el matrimonio. Fijémonos que no es verdad. No se anula ningún matrimonio. La Iglesia no tiene autorización ninguna. Lo que Dios ha unido, que no lo separe en hombre, ha dicho Jesús. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Y ocurre, por desgracia, muchas veces. Pues que los que se casan no han puesto los medios para realmente casarse. O se han casado no libremente, o, qué sé yo, han pensado que se van a casar por un tiempo y cuando se casen lo van a dejar. Es decir, no ha sido una entrega definitiva y para siempre. Es decir, hay una serie de circunstancias que hacen que realmente no haya matrimonio. Y lo único que hace, por lo tanto, la Iglesia es estudiar el caso y ver si realmente pues, el matrimonio fue nulo. Y lo que hace es decir, pues no estáis casados, no, es que no os casasteis, es que fue nulo lo que hicisteis. Es triste que entre cristianos no se valore lo que es este sacramento. Pensemos que es Dios mismo el que se ofrece para ayudarnos. Es Dios mismo el que se pone de nuestra parte para hacer que realmente podamos ser felices. Porque, insisto, no perdamos de vista que estamos hechos para amar y que es la única manera de ser felices. Y que seremos tanto más felices cuanto más grande sea nuestro amor y cuanto más fiel sea este amor. Un amor por una temporada no es amor, es egoísmo, eso no es amor. Y por lo tanto eso no hace feliz, y Dios nos quiere felices. Tendríamos que agradecer a Dios realmente que quiera ayudarnos de tantas maneras a que seamos felices. Y una de ellas es precisamente el sacramento del matrimonio. Pero tampoco olvidemos que Dios nos trata como seres libres. Y no es una cosa automática. Yo tengo que aceptarlo, yo tengo que colaborar. Yo tengo que decir sí a lo que significa ser cristianos coherentes. Y tampoco perdamos de vista que lo que vale cuesta. Por lo tanto, no nos conformemos con pequeñeces, seamos capaces de ser generosos y buscar una autenticidad en nuestra vida y en nuestras relaciones con los demás. Sobre todo en la vida familiar. Es mucho lo que se juega a nivel de la pareja que se casa, a nivel de los novios, también sobre todo a través de la repercusión en los hijos, unos hijos que pueden vivir experimentando un amor gratuito de los padres, pero también a nivel social de un país. Un país es fuerte cuando tiene familias fuertes. Si no, es un país débil que difícilmente saldrá de situaciones difíciles. Pues demos gracias a Dios que está de nuestra parte.